Hola chiquillos y chiquillas de séptimo básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula virtual de contenidos de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta oportunidad hablaremos acerca de las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, el surgimiento de estas dos importantes ciudades que han dado un gran legado a la civilización occidental hasta el presente. Veremos qué características lograron estas dos civilizaciones y principalmente analizaremos el entorno geográfico que dio vida al surgimiento de estas dos civilizaciones. En este sentido, una pregunta que orientará la presente clase será ¿de qué forma el Mediterráneo incidió en el desarrollo de las grandes civilizaciones de la antigüedad? Vale decir, daremos respuesta al siguiente objetivo de aprendizaje: evaluar la importancia del mar Mediterráneo en la conformación de las civilizaciones griegas y romana por medio de la confección de un mapa que demuestre la relación entre el espacio geográfico y el hombre. Veremos principalmente en esta primera cápsula de contenidos la importancia y trascendencia del mar Mediterráneo para el establecimiento de estas dos grandes civilizaciones, cómo este mar influyó de manera notoria y clara en las características que darán vida y auge a ambas civilizaciones. Primero daremos una pequeña introducción de qué es la civilización griega, por qué hablamos de la civilización griega. Como vimos en la primera unidad de contenidos, las primeras civilizaciones se caracterizaron por el surgimiento a la par de las primeras ciudades, de los primeros estados, con una organización política y social establecida, jerarquizada, la existencia de una ampliación demográfica, vale decir, el número de personas creció junto a estas ciudades. También se experimentaron importantes avances culturales, tecnológicos y también un gran desarrollo cultural religioso. Bueno, Grecia y Roma vienen a ser el legado, una continuación de dichas características ya analizadas. Particularmente en el caso de Grecia, sus ciudades adquirieron la nominación de polis. Las polis son ciudades-estados. Grecia, o el imperio griego, se compone de una serie de ciudades-estados. Tenemos, por ejemplo, Atenas, que es la principal y más importante ciudad que trascendió en la historia de esta gran civilización, Esparta, Cartago, entre muchas otras. Es más de una docena de grandes polis que dieron vida a Grecia. Estas polis muchas veces se enfrentaban entre ellas en la idea de querer expandir sus territorios. Son muy conocidas los diversos conflictos que existieron principalmente entre Atenas y Esparta. Pero estas polis compartían, por ejemplo, un lenguaje común, una historia común y también compartían una economía común. Los Juegos Olímpicos también puede ser un ejemplo que unía a estas grandes civilizaciones o también llamadas polis. Grecia viene a ser así la primera gran civilización compleja en cuanto a un conjunto de civilizaciones más pequeñas o estados más pequeñas que llevaron a convivir tanto política, económica, social y culturalmente. Grecia surgió alrededor del 700 a.C. y sucumbió alrededor del año 31 después de Cristo. En esta primera oportunidad solo hablaremos de Grecia, pero tenemos que tener en consideración que otra gran civilización, la civilización romana, surgió a la par de esta primera gran civilización griega. Acá en pantalla aparecen algunos de los grandes personajes que, insisto, trascienden hasta el día de hoy, como Aristóteles, Homero, Pitágoras, entre otros grandes filósofos, matemáticos, astrónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Grecia destaca por muchas cosas: arquitectura, pensamiento filosófico, pero principalmente por el desarrollo de distintos sistemas políticos, en donde encontramos nuestro actual sistema político, la democracia.
La democracia, entendida como el gobierno del pueblo, surgió en la antigua Grecia, en donde los ciudadanos decidían el devenir de su sociedad. Ya no se delegará a un personaje, a un líder, a un gobernante que llegará al poder a través de la herencia, a través del linaje. En Grecia será la primera gran ciudad que empezará a tener una organización política más compleja. Pero a lo que nos convoca, que es caracterizar el mar Mediterráneo, caracterizar el lugar donde se desarrolló esta gran civilización griega. ¿Qué es el Mediterráneo? Nos pregunta aquí nuestra diapositiva. El Mediterráneo son 1000 cosas a la vez. No es un paisaje, sino innumerables paisajes. No es un mar, sino una sucesión de mares. No una civilización, sino civilizaciones amontonadas unas sobre otras. Viajar por el Mediterráneo es hallar el mundo romano en el Líbano, la prehistoria de las costas de África, las polis griegas en Sicilia. Es zambullirse en lo más profundo de los siglos, hasta las primeras comunidades agrícolas o hasta las pirámides de Egipto. Precisamente el mar Mediterráneo fue el lugar físico, geográfico, en donde confluyeron varias civilizaciones de gran trascendencia para la época y de gran trascendencia hasta la actualidad. Por ejemplo, vamos por la primera, aquí en este signo que aparecía en pantalla, ¿cierto?, de ubicación geográfica, se encontró, por ejemplo, o se desarrolló la civilización del antiguo Egipto, que analizamos en nuestra primera unidad, en el continente africano. Alrededor del mar Mediterráneo también se desarrolló la civilización sumeria, que vendría a ser la heredera de Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia. Dos grandes civilizaciones a las cuales se sumarán posteriormente, ahora con color amarillo, la civilización griega. De hecho, actualmente, donde aparece este signo amarillo, se desarrolla y localizamos el país de Grecia. La antigua Grecia hoy es actualmente una nación, Grecia propiamente tal. Y finalmente en color verde aparece y se desarrollará aquí la civilización romana. Para especificar los años de cada una de estas civilizaciones, pueden recurrir a su texto escolar en la página 73. De este modo, el Mediterráneo ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización occidental, porque su clima habría contribuido al desarrollo de la agricultura y su geografía habría permitido que las culturas que lo rodeaban se relacionaran a través de la navegación. Vale decir, el mar fue un canal que unió a estas 4 grandes civilizaciones presentes en el mapa: Egipto, Sumeria, Grecia y Roma. El mar Mediterráneo de esta forma unirá actualmente 3 continentes. Por un lado, África, acá abajito de nuestro mapa, Asia, hacia el lado derecho de nuestro mapa, y finalmente Europa. Es un mar que une y conecta 3 continentes importantes para el periodo e importantes en la actualidad. El mar Mediterráneo debe su nombre al latín Mare Nostrum, ¿cierto?, que significa el mar nuestro. También localmente, en muchas localidades, se le conoce como Mar Mediterraneum, el cual significa el mar entre tierras, ¿cierto? El mar entre las tierras, para dar significado y un poco conjugar esta idea de que es un mar que dio unión a las primeras civilizaciones. Particularmente, insisto, en este caso nos interesa Grecia principalmente y ya posteriormente Roma. Pasamos al siguiente diapositiva, donde aparecerá un mapa un mapa mundi, un mapa del planeta Tierra entero. Lo que conocemos como mar Mediterráneo sería acá lo que estoy apuntando con el puntero de la computadora, ¿cierto? Vamos a poner ahí la geolocalización para ubicarnos geográficamente en donde se desarrollaron estas primeras
civilizaciones, en donde hoy, por ejemplo, encontramos países como Egipto, Libia, Turquía, España también en el lado más occidental, eh, Italia, desde luego, y como ya les comentaba anteriormente, Grecia. Pero ¿por qué el mar Mediterráneo fue tan trascendental y tan vital para conectar estas civilizaciones? Principalmente porque, como aparece acá en el mapa, el mar Mediterráneo tiene ciertas características peculiares que la hacen propios y favorables para el desarrollo y la conexión entre ambas civilizaciones. Una de aquello es la presencia de cientos de islas. Como vemos, el mar Mediterráneo se caracteriza por ser un mar de muy poca profundidad, lo cual, por una parte, favorece la pesca, la actividad pesquera de las principales civilizaciones de las que estamos hablando se desarrolló fuertemente gracias a esta gran peculiaridad del mar, al ser un mar interior, un mar entre tierras, como señalamos anteriormente. Pero esta serie de penínsulas también permitió el desarrollo del arte de la navegación. Vale decir, ya no es tan complejo unir las civilizaciones y principalmente esto se dio gracias al desarrollo de las primeras grandes embarcaciones, lo cual permitió, por ejemplo, en este caso, unir la antigua Grecia con la civilización romana. Navegando isla tras islas, el viaje se acortó y se desarrollaron los primeros intercambios comerciales entre las grandes civilizaciones. La mayor parte de este mar, como lo señalaba también, al ser de baja navegación, permitió el desarrollo pesquero. Pasamos a la siguiente diapositiva para hablar un poco en torno a las características climáticas que engloba el mar Mediterráneo. Hoy en día el mar Mediterráneo concentra las playas, en pleno 2020, concentra las playas de mayor atracción turística a nivel mundial. Grecia, por ejemplo, actualmente se caracteriza por ser un país muy turístico, y esto se debe principalmente al cálido y acogedor clima de esta zona geográfica del país. Voy a llevarlo a un ejemplo concreto de la actualidad. Italia, particularmente Italia, actualmente fue uno de los focos del coronavirus, ¿cierto? Muchos sabrán aquello, principalmente porque Italia es uno de los 5 países con mayor atractivos turísticos y con más visitantes de turistas, por lo cual el coronavirus se propagó muy rápido por lo que actualmente sería el mar Mediterráneo o la zona del Mediterráneo. Esto da cuenta un poco de la gran afluencia, el gran tráfico de personas que siempre ha caracterizado a esta zona geográfica del globo terráqueo, lo que actualmente sería España e Italia. Grecia sería entonces un triángulo muy visitado siempre y con mucho intercambio comercial, porque pasan muchos barcos actualmente por ahí, pero también actualmente una gran actividad turística. Bueno, ese ejemplo era solamente para ejemplificar el gran y acogedor clima que caracteriza a esta zona. Un clima templado en donde existen las 4 estaciones del año claramente definidas: verano, invierno, primavera y otoño, lo cual favorece el cultivo de distintas especies como el trigo, las aceitunas, las uvas o la cebada. Estas 4 especies fueron las especies más desarrolladas durante la antigua Grecia. Y finalmente, chiquillos, aquí como una causa y efecto, una pregunta abierta que ustedes pueden desarrollar, ¿cierto? Si gustan, no necesariamente escribirla en un cuaderno su respuesta, simplemente para que piensen en esta pregunta. ¿Cómo crees que la geografía influyó en la unidad cultural entre las distintas comunidades griegas? Puede ser una pregunta, ¿cierto? Como les dije, las grandes polis o ciudades griegas no compartían mucho. Tenían muchos conflictos armados incluso, pero sí compartían, por ejemplo, un lenguaje, intercambios comerciales, compartían, por ejemplo, las Olimpiadas, en donde en un periodo cada 4 años se establecía la tregua. Nadie peleaba con nadie, ninguna ciudad peleaba con ninguna ciudad, ninguna civilización peleaba con las otras por un periodo determinado para así favorecer el desarrollo de las Olimpiadas. Era como una tregua que se generaba a nivel
de Grecia, del gran imperio griego. Bueno, chiquillos y chiquillas, esa ha sido esta actual presentación en torno, insisto, a las principales características geográficas de el Mediterráneo, su clima, su relieve, que permitieron relacionar siempre el desarrollo del hombre con su medio natural. En este caso, cómo se relaciona el surgimiento de la civilización griega y romana con las características físicas del mar Mediterráneo. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula virtual de contenidos. Saludos virtuales.